Bienvenidos a todos nuevamente a este canal. Quiero hacer un análisis paso a paso de los argumentos más importantes que han surgido en esta conversación, este debate que tuve con un testigo de Jehová. Quiero ver especialmente unos puntos clave de esta charla para entender mejor qué estaba en juego en esta conversación. Quiero comenzar diciendo o ratificando algo que digo siempre, y es que el mensaje más importante de la Biblia es el Evangelio. Este no es un tema secundario, no es simplemente un detalle más. El Evangelio es el corazón de la fe cristiana, es la buena noticia que todo ser humano necesita escuchar, entender y creer para ser salvo. Y este es uno de los grandes problemas que he vuelto a descubrir mientras evangelizaba, y es que la mayoría de las personas, incluso muchos que se consideran cristianos, ya sean evangélicos, católicos o inclusive pentecostales unicitarios, no saben definir con claridad lo que es el Evangelio. Y eso, por supuesto, tiene gravísimas consecuencias. Entonces, el propósito de este video es doble. Primero, quiero que quede muy claro lo que es el Evangelio, y en segundo lugar quiero señalar todas esas falacias, esas imprecisiones, esas lagunas que aparecieron en esta conversación. Ahora una pequeña introducción. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Pues en mis palabras, ellos son un movimiento que apareció o resurgió, quizás podríamos decir, en el siglo XIX, y están organizados alrededor de la sociedad de la Atalaya, la Watchtower. ¿Cuál es su característica? Es que ellos se enfatizan bastante en el reino, esa es la palabra clave para ellos, y en algunos eventos futuros como ser el Armagedón. Para ellos sus publicaciones, el Despertar y el Atalaya, son autoritativas, casi al punto de que muchos de ellos consideran estas revistas como palabra de Dios. Ellos también rechazan la Trinidad como nosotros, pero hay una gran diferencia. Lo hacen a costa de negar que Jesús es Dios. Para ellos Jesús es el arcángel Miguel o una creación de Dios, y en esa categoría, en esa posición, para ellos es un Dios menor que está subordinado al Padre, que llegaría a ser Jehová. Y nosotros podríamos debatir con ellos sobre este punto y sobre otros, como ser sus falsas profecías, sus interpretaciones sobre el consumo de la sangre, las transfusiones, etc. Pero en esta charla quise concentrarme en un tema sobre el cual casi nadie está hablando, o sobre el cual casi nadie debate con ellos, y es el Evangelio y la salvación. Y me he preguntado por qué es que no muchos debaten con ellos sobre este tema. Irónicamente puede ser porque muchos evangélicos tampoco tienen claro este asunto y también lo ponen a un lado. Comencemos entonces. Buenos días. Ustedes también están en línea, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Claro, alguna vez entré a su página. Pero quiero salir de una duda. ¿Cuál será? Bueno, me gusta conversar con muchos tipos de grupos y hacerles una pregunta concreta en realidad. Ya. ¿Qué es el Evangelio? Porque supuestamente el mensaje más importante de la Biblia es el Evangelio, ¿no? Ya. Pero he encontrado que la mayoría no sabe definirme qué es el Evangelio. ¿Y usted cómo lo definiría? Bueno, primero alguna vez me encontré con un testigo, una señora testigo de Jehová, y cuando le hice esta pregunta ella me dijo que eran las buenas nuevas del reino. ¿Sí? No sé exactamente a lo que se refería, pero supongo que se refería a esa esperanza de que un día aquí el gobierno de Dios venga a la tierra. Bueno, de que venga a la tierra, no, pero sí que domine, sí. De que domine la tierra un día. Exactamente. Y más o menos ese sería el mensaje más importante. Claro, porque en base a todo eso está en realidad la Biblia, ¿no? Desde Adán y Eva hasta que venga Armagedón, digamos. Pero obviamente en un comienzo no había un reino. Sí he empezado a ver que Jesús o Jehová ha hecho de que hay un reino para que gobierne la tierra. Para los testigos de Jehová, un texto clave es el Salmo 37, versículo 29, que dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ellos han convertido esta porción de la Biblia casi en su evangelio personal. Basta con ver sus publicaciones, si ustedes las han visto, que están llenas de ilustraciones donde constantemente representan ¿qué cosa?
el paraíso terrenal donde la gente vive feliz para siempre. Ahora, para ser claros, esos asuntos, los asuntos del final del tiempo que llamamos escatológicos, tienen su lugar. La Biblia, por supuesto, habla de un reino futuro, habla de las promesas gloriosas de Dios, pero la falla de los testigos de Jehová está en su enseñanza sobre la salvación, es decir, lo que la gente debe hacer para entrar o ser parte o participar de ese reino. Ahí es donde está su error fundamental, y no solamente el de ellos, sino el de muchos otros grupos religiosos. Por decirle en otras palabras, alguna vez he escuchado esta pregunta. Si yo estuviera en peligro de muerte, no me quedara mucho tiempo para vivir, ¿qué me podría usted decir para que yo tuviera esa esperanza? ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, hay varias respuestas. Miren, cuando ese testigo de Jehová dice hay varias respuestas, era evidente que su teología tenía muchos problemas. Porque un cristiano genuino conoce perfectamente lo que es el Evangelio. Sabe lo que es la conversión y por supuesto sabe también cómo presentar este mensaje a la gente perdida. En el Evangelio no hay ambigüedades, no es algo impreciso, no es algo confuso. Pablo dice con mucha claridad lo que es el Evangelio en 1 Corintios 15, del 3 al 4, donde leemos: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso nunca ha cambiado, nunca va a cambiar. No hay varias respuestas, hay una sola. Hay varias respuestas que están en base a eso de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber por qué morimos. Tenemos que saber por qué nos enfermamos. Una vez que sabemos esas preguntas, o sea, de dónde viene la muerte, ya podemos responder qué promesa da Jehová con respecto a las personas que ya mueren. Y otro, es muy aparte, ¿qué podemos hacer nosotros en vida antes de morir? También a lo largo de esta charla ustedes van a ver cómo el testigo de Jehová nunca aborda el Evangelio completo. Habla de otras cosas como ser la muerte de las personas, la sinceridad de los mandamientos, la moralidad, pero no llega al corazón de la fe cristiana. ¿Cuál es ese corazón? ¿Cuál es ese centro? Cristo crucificado y resucitado. Ellos han desplazado este mensaje y ponen en su lugar la esperanza del paraíso terrenal, lo cual, por supuesto, es una equivocación tremenda. Ahora, como usted ha escuchado, este testigo comienza a explicar que primero debemos entender por qué morimos y de dónde viene la muerte, ¿no es cierto? A primera vista esto parece correcto y hasta cierto punto tiene razón, porque hemos aprendido en evangelismo que antes de dar la buena noticia del Evangelio, primero hay que entender la mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Pues, como suelo decirlo, que Dios es bueno, que Él es santo, pero nosotros no. Esa mala noticia es ponernos en nuestra pecaminosidad, en lo malos que somos delante de un Dios perfecto, correcto, justo. ¿Y cuál sería el resultado? Pues nuestra culpabilidad y la paga, que sería la muerte. Pero aquí es donde surge el problema. Para los testigos de Jehová, la solución al pecado, si usted lo escucha bien, no es la sangre de Cristo ni la justificación por la fe, sino que parece ser la muerte misma, la muerte física, que es la solución. Exactamente eso me refiero. Estoy, digamos, moribundo. ¿Qué tendría yo que hacer? Quizás no tengo tiempo para tomar una clase de la Biblia. No me queda tiempo, pero debe haber algo que yo podría hacer en esos minutos. Bueno, ¿cómo le digo? Al final, ¿por qué nosotros morimos? Por el pecado, ¿no? Entonces la única manera de pagar el pecado es muriendo, ¿no? Pero, por ejemplo, la Biblia, cualquier Biblia que tengamos, si buscamos en Juan, el capítulo 5, estas son las palabras de Jesús, ¿no? Juan 5, 28 y 29 dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, ¿no? Entonces, en un futuro, todas las personas que hoy día están muriendo, ya sea por enfermedad, por la guerra, por distintas
razones, en un futuro van a volver a la vida, ¿no? Por eso dice más atrás, dice, los que hicieron cosas buenas para una resurrección de vida, y los que hicieron cosas malas para una resurrección de juicio. Eso también tiene su explicación, ¿no? En otras palabras, ellos están diciendo que todos deben morir y que de alguna manera ese hecho es suficiente para pagar el pecado. Y eso altera completamente la esencia del Evangelio. Además de que la Biblia en Apocalipsis menciona varias veces la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. Algo que ellos reinterpretan como una aniquilación total. Pero aún dejando eso de lado, la Biblia nunca enseña que la muerte resuelve el problema del pecado. Morir no nos salva, la muerte es el castigo. Lo que nos salva es Cristo, Cristo muriendo en nuestro lugar, su sangre derramada y nosotros respondiendo en fe a ese sacrificio. Todos sabemos lo que dice Romanos 3, 23 al 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, reducir la solución al pecado por medio de la muerte física es una forma religiosa de minimizar la eficacia de la cruz. Además, ustedes saben que en Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces la muerte física no resuelve nada, porque después de esa muerte viene el juicio. La única esperanza es Cristo, quien murió una sola vez para llevar nuestros pecados. Ahora pasemos al siguiente punto clave. ¿Qué exige según ellos Dios para que alguien pueda tener esperanza de salvación o esperanza de pertenecer al reino de Dios? Entonces, la única manera, si alguien, por ejemplo, ahora que está enfermo, y hay, ¿no?, enfermos terminales, no se sabe cuándo van a fallecer, pero si está en sus posibilidades poder aprender acerca de la Biblia, y Jehová también ve todo eso, el esfuerzo que uno pone. En nuestro debate, este testigo llega a decir que un moribundo básicamente tendría que aprender la Biblia. Imagínense esa respuesta. Aprender la Biblia o esforzarse a vivir a la manera que Jehová quiere. Eso es un lenguaje completamente religioso y vacío porque no define nada claramente, no define en qué consiste la salvación ni cómo se recibe. Básicamente eso es salvación por obras. La esperanza eterna para ellos es el resultado de un esfuerzo humano de aprender de Dios, de vivir de cierta forma o quizás de demostrar ciertas cualidades. No mencionan a Cristo, eso es impactante. El sacrificio de Jesús no aparece en esta explicación, en su definición, por lo tanto su mensaje no es cristiano. Si ustedes se pueden a pensar, inclusive esas palabras son algo que también un judío o un musulmán podrían sostener. ¿Qué cosa? Que hay que simplemente amar a Dios, obedecer, esforzarse y eso es suficiente. Totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. ¿Alguna parte en particular de la Biblia que sea lo más importante? Porque si no queda mucho tiempo quizás no se pueda hacer un estudio muy largo. Sí, pero ¿qué es lo que al final Jehová espera? Es ¿por qué nos queremos acercar a Dios? ¿No? Es, digamos, como en algunas religiones pasa, algunos dicen, estoy con Dios, voy a tener dinero, voy a vivir saludable, no voy a tener problemas, por eso es toda una mentira, ¿no? Dios no quiere que le sirvamos por un interés de por medio. El acercarnos a Dios tiene que ser sincero, y eso a veces algunas personas llegan a entender cuando ya su vida está en juego, ¿no? Pero lo que Jehová espera es como que dijo Jesús, ¿no? ¿Cuáles son los primeros 2 mandamientos? Y en realidad todos son los 2 mandamientos, ¿no? Si decimos ser cristianos. El de amar a Dios. Y luego, a tu prójimo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios? Tenemos que tener un conocimiento de cómo Él quiere que nosotros seamos, ¿no? Ahora, el ejemplo que usted pone es cierto, ¿no? Si nuestra vida ya está en juego, esforzarnos al grado de que vivamos a la manera que Jehová quiere. Si usted lo nota, esto es muy interesante y alarmante,
porque este testigo de Jehová intenta como que suavizar su mensaje y afirma que lo que Dios espera es que seamos sinceros y que cumplamos además con los dos grandes mandamientos, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a uno mismo. Y eso a primera vista sí suena piadoso, suena bíblico, pero aquí está el problema. Miren cuál es: la sinceridad no salva, nunca ha salvado por sí sola. Lo que salva es la fe en la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Obviamente estamos hablando de Cristo, su obra. La sinceridad, aparte de la verdad, no es salvación para nada. Por otra parte, el primer gran mandamiento y el segundo no son el Evangelio. Es cierto, Jesús dijo que hay que toda la ley se resume en amar a Dios, amar al prójimo, pero ¿quién ha cumplido? ¿Quién puede cumplir eso cabalmente? Nadie, y justamente esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Entonces nuevamente este testigo de Jehová no está mencionando a Cristo, su respuesta está ignorando la cruz, el tropiezo de la cruz, como decía Pablo, y por eso miren, este mensaje tal como está planteado podría ser aceptado por un judío o incluso un musulmán, porque no es un mensaje cristiano, deja fuera la sustitución, la propiciación y todas esas demás doctrinas de la cruz y también la resurrección. Entonces, cuando alguien nos dice que la clave de la salvación es cumplir mandamientos, está proclamando una salvación por obras y no por la gracia. El verdadero cristianismo no dice, bueno, tienes que esforzarte en amar a Dios, al prójimo, y así quizás te salves. Para nada. El Evangelio dice, fue Cristo quien cumplió perfectamente la ley que nosotros no podíamos, y por eso Él tomó nuestro lugar, y por su sacrificio ahora podemos ser salvos por medio de la fe. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, este mensaje de cumplir los mandamientos para ser salvo no es el mensaje cristiano, y más bien es un mensaje que produce orgullo en algunos y en otros desesperación, pero nunca es la salvación bíblica. Ahora tengo una pregunta. Pero no me he Y, respondido usted. sí, Usted tiene el ahora debate. vengo con esto. Que según yo entiendo, el Evangelio tiene que ver más que todo con el sacrificio de Jesucristo. ¿Y no sería eso más bien lo más importante de decir a una persona? Clásicamente se dice, Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y este es el mensaje que él ordenó que los cristianos lleven a las personas. Entonces, no tanto esto de portarme bien o hacer obras, porque la salvación creo que no es por obras, es por la gracia, por medio de la fe. Entonces, no puedo yo reformar mi vida, sino lo que él me pide es creer en lo que él hizo por mí. Él murió para que yo fuera perdonado. ¿No sería ese más bien el mensaje más importante que habría que comunicarle a un moribundo? Punto. Miren, en este debate, este testigo llega a decir algo que es terrible. Dice que creer en el sacrificio de Jesús no es suficiente para ser salvo. Eso es absolutamente espantoso. Es cierto, lo digo de nuevo, que muchas personas entienden mal lo que significa creer bíblicamente, pero ¿a qué conclusión llega esta persona? Que hay que descartar de plano completamente la fe en la obra de Jesucristo para salvación. Y esa afirmación, sin exagerarlo, les digo, es anticristiana. El núcleo del Evangelio es precisamente que somos salvos por creer en lo que Jesús hizo en la cruz, su sepultura y además que Él resucitó. Esa fe, por supuesto, no es pasiva, no es mental, lo vamos a reiterar una y otra vez, pero negar que la salvación es por medio de la fe es negar la Biblia misma. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La salvación se recibe
por la fe en Cristo, por la fe en su sacrificio, no por obras, no por moralidad, no por pertenecer a una organización, sino por creer en Él. Porque muchas personas piensan que he aceptado a Jesús en mi corazón y ya estoy salvo. Pero Jesús mismo dijo que las obras, a la fe sin obras, Es muerte. Este testigo critica esa frase popular que constantemente escuchamos, he aceptado a Jesús en mi corazón, y dice que eso no es suficiente ni es bíblico. Y en este punto estamos parcialmente de acuerdo porque esa expresión no es la manera en que la Biblia presenta la conversión. Pero el problema es que él usa esta crítica como una excusa para minimizar el Evangelio, para decir no tenemos que hablar de Jesús. En lugar de corregir el malentendido, él lo usa para negar la verdad. Es cierto, lo vuelvo a repetir, muchas personas repiten esa frase sin comprender lo que significa creer bíblicamente en Cristo. Pero la solución, por supuesto, no es dejar de predicar el Evangelio, sino más bien explicarlo correctamente y completamente. No debemos sustituir la fe en Cristo por moralismo o lealtad a una cierta congregación, sino hay que enseñar más bien lo que la Biblia dice, que la respuesta correcta al Evangelio es arrepentirse y creer, y que esa fe nos lleva a un cambio de vida. Pero no es ese cambio de vida lo que nos salva, sino es la fe. Jesucristo mismo dijo, según Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y todos sabemos lo que Pedro respondió cuando la gente, conmovida por escuchar el Evangelio, dijo, ¿qué haremos? Pedro no dijo acepten a Jesús en su corazón. Él dijo arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia presenta la conversión como una respuesta integral de fe al Evangelio. Esta respuesta incluye arrepentimiento, fe en Cristo, identificarse con Él por medio del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Todo eso parte, sin embargo, de creer en el Evangelio verdadero. El error entonces de este testigo de Jehová es tomar ese cliché religioso para desviarse del verdadero problema, que es la falta de un mensaje centrado en Cristo. entonces ¿cómo uno puede demostrar su fe? Mediante obras. Entonces podría complementar y decir, ok, tú tienes que creer, es por la fe, y a esto tienes que complementar. Muchas veces me han puesto el ejemplo del el hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. O en el madero de tormento, como suele decir su versión, ¿no? Él no tuvo tiempo para hacer obras ni nada, pero él ejerció fe y el Señor le hizo una promesa. Eso, ¿No es verdad? que él se dio cuenta que en realidad Jesús era el Hijo de Dios. Exacto. En ese momento. Entonces es Pero más porque importante. ya no ¿no es cierto? podía hacer nada. ¿no? Pero es como si, digamos, uno dijera, ya, antes de morir voy a creer en Dios y me voy a salvar. Mientras tanto, disfrutaré de la vida, de los placeres. Entiendo lo que dice. La mayor parte de los cristianos y católicos dicen yo creo, y su fe es simplemente un decir, un pensamiento, no es activo. Entiendo a lo que se refiere. Sin embargo, de todos modos, el mensaje más importante del cual uno parte, creo que es lo que Jesús hizo por nosotros. Y a partir de ahí, en respuesta de eso, hay una transformación. Sin duda que va a haber buenas obras, predicación del Evangelio, una vida dedicada a Él, por decirlo, ¿no? Pero la base, el principio es lo que Él hizo por nosotros. Sí, es la razón por la cual la Biblia muestra de que si tenemos fe en el sacrificio de Jesús, también nuestros pecados pueden ser sueltos y muchas cosas, ¿no? Pero lo mismo que le mencioné, ¿no? Ahora, yo traje a esta conversación el ejemplo del ladrón en la cruz, un ejemplo que es clásico y contundente además, porque este hombre no tuvo tiempo de esforzarse en vivir correctamente o de aprender la Biblia. Lo único que él hizo fue volverse a Jesús en fe, ¿no es cierto? Y él recibió la promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, quiero hacer una aclaración. Sabemos que el ejemplo de este hombre, del ladrón de la cruz, no está en la era de la iglesia, porque la era de la iglesia comienza en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo.
Y desde entonces el mensaje del Evangelio fue predicado en toda su plenitud por los apóstoles. Ellos, por supuesto, no guiaban a la gente a realizar la oración del pecador, la famosa oración del pecador arrepentido. Lo que ellos predicaban era fe en Jesucristo y arrepentimiento. Ahora, la fe, por supuesto, que ellos predicaban no era algo simplemente mental, era expresada por medio de algo concreto, el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesús, la llenura del Espíritu Santo. Pero eso es totalmente diferente a lo que estamos escuchando del testigo de Jehová, porque esas cosas no son obras para ganarse la salvación, son más bien cosas que Dios opera en nosotros. El mensaje de los apóstoles no era un mensaje moralista como hemos escuchado. Ellos no les enseñaban a confiar en su propio esfuerzo o en la organización o en el grupo de creyentes siquiera, sino en la obra consumada del Señor Jesús. Si decimos tener fe, entonces tenemos que demostrar de distinta manera, ¿no? Entiendo. Entonces no solo digamos el sentido de, yo pertenezco a una religión, yo hago esto, yo doy mi mi diezmo, yo no hago daño, no tomo, no fumo, implica mucho más que eso. Este testigo, como ustedes han visto, descalificó totalmente la salvación por fe. ¿Y cuál fue su razón? Él dijo que eso sería una excusa para pecar y no cambiar, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que hay personas que lo toman superficialmente. Ellos dicen, si al final me arrepiento, bueno, voy a estar bien. Y eso pasa justamente por no recibir el Evangelio completo, por no entender el Evangelio genuino, el cual transforma pues el corazón del creyente. Pero el testigo de Jehová, al acudir a este argumento, se va también al otro extremo. Prácticamente le está diciendo, si no viviste años o un buen tiempo esforzándote o desarrollando valores, características cristianas, no puedes ser salvo, y eso contradice la esencia del Evangelio, que es depender todos los días de nuestra vida de la gracia de Dios, de principio a fin, y además ser transformado por esa gracia. Justo ayer a un señor lo mostraba, porque él me mencionó lo mismo, ¿no? Incluso él me mencionó, me dijo, si Santiago 2, versículo 26 dice, así es, dice, igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar que estamos con el espíritu? Hay distintas maneras, pero algo más profundo es lo que nos muestra Gálatas. Y en Gálatas también nos da una idea de cómo podemos darnos cuenta de que estamos haciendo lo correcto. Y dos, ¿qué es? El fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley contra estas cosas. Interesante, ¿no? Sí. Si uno se deja o dice, no, yo falto con el Espíritu Santo, no es tanto, digamos, yo he viajado a la India, ¿no? Y ahí he encontrado la verdad, suponga. No se trata de eso, se trata de cultivar cualidades que son muy importantes en este tiempo. Pero esto viene antes de creer en Jesús, yo creo que viene después de creer en Jesús, ¿no es cierto? Cierto. Entonces, vuelvo al punto. ¿No sería entonces lo primero hablar del sacrificio de Jesús antes de entrar en el fruto que tiene que dar nuestra vida? Por lo mismo, ¿nota? Si nosotros diríamos, Jesús ha muerto por nosotros, arrepentite de tus pecados, la gente ¿cómo lo entendería? Que creyendo en el sacrificio de Jesús, ya están salvos. Entonces, no es así, ¿no? Lo que usted está notando entonces es que se ha sustituido el Evangelio por simple moralismo. En vez de proclamar Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros, murió en nuestro lugar, se está predicando, esfuérzate en vivir mejor y Dios va a decidir. Eso no es el Evangelio. Y además eso es cargar a las personas con un peso que nunca podrían llevar. En vez de ofrecerles el descanso, ese descanso que nos ofrece Cristo, y además hablarles de lo que es la verdadera regeneración. Efesios 2, 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesús tuvo un papel muy importante y a toda la humanidad, ¿no? A diferencia de los sacrificios que hacían los israelitas. Eso solo era para un pueblo, ¿no? Las demás naciones hacían lo que sea, lo que querían. Solo los israelitas cumplían con ese papel. Pero desde que murió Jesús, todos alrededor del mundo tienen esa posibilidad. Pero tienen que saberlo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, sin embargo, lo más importante, entonces en vez solo de creer, decir Jesús ha muerto por mí y ya estoy libre, también ya viene lo demás. Ya estamos demostrando eso, ¿no? O sea, no solo lo superficial, por así decir. Este testigo comienza a hablar del fruto del Espíritu y de la necesidad de desarrollar virtudes cristianas, ¿no? O las cualidades de un carácter cristiano. Eso nuevamente suena bíblico, pero el problema es que nuevamente presenta esto como si fuera el centro del Evangelio. Y este razonamiento nos dice que la salvación consiste en cultivar cualidades y en esforzarse en ser mejor persona. Como que sé virtuoso y Dios te va a aceptar. Miren, el fruto del Espíritu no es la raíz de la salvación, es más bien la consecuencia de la salvación. La moralidad por sí sola no salva a nadie. El mensaje cristiano para la gente inconversa no es, por supuesto, mira, desarrolla virtudes, cualidades. No, el mensaje cristiano es cree en el Señor Jesucristo. Tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu y como resultado tu vida va a producir fruto. Pero primero está la fe en el Evangelio, después vienen las obras. Vamos ahora a la parte final. Es fácil decir yo he recibido a Jesús en mi corazón. No, yo no creo en eso, sincero. ¿Por qué me voy? He leído, por ejemplo, lo que le pasó al eunuco cuando encontró a Felipe en el libro de Hechos, capítulo 8. Sí. Cuando él estaba leyendo Isaías y leyó sobre el cordero que es inmolado. Y dice que Felipe le explicó a partir de ese texto el Evangelio de Jesús, que me supongo que es justamente esto de la muerte del Señor por nuestros pecados, que nosotros somos injustos, pecadores. Y al final de esa charla, el eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No es cierto? Y fue bautizado, Felipe fue arrebatado y el eunuco siguió su camino. No tuvo quizás tiempo de explicarle toda la teoría, pero él tenía las escrituras, ¿no es cierto? Entonces me imagino que ese es el mensaje más importante que los cristianos, ¿dónde comienzan? No es el final, como usted dice, hay que hablar mucho más del fruto del Espíritu, pero el mensaje principal es ese. Muchísimas gracias, ahora tengo que retirarme, pero realmente ha sido muy provechoso. Hablando de este eunuco, nosotros sabemos que él no recibió un código moral de parte de Felipe, tampoco recibió una invitación para unirse a una organización. ¿Cuál fue el mensaje que él recibió? Bueno, a partir de Isaías 53 no podía haber otro mensaje sino el de Cristo crucificado, muerto por nosotros y resucitado. Entonces, la respuesta a una persona moribunda, que era la pregunta inicial, ¿no? Que hay que decirlo, moribundo, no es, por supuesto, esfuérzate en vivir mejor, sé sincero, estudia la Biblia. No, la respuesta es ten fe en Cristo, escucha su mensaje, entiéndelo y pon tu fe en él. Ahora, ¿por qué el eunuco fue bautizado? Romanos capítulo 6, 3 al 4 lo explica perfectamente porque dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. En resumen, queridos amigos, los testigos de Jehová no predican el Evangelio. Ellos ofrecen un mensaje moralista centrado en obras. Ellos no entienden lo que es básicamente el mensaje cristiano y su mensaje, un mensaje sin Cristo, es otro evangelio. Y otro evangelio tiene condenación, como dice Gálatas capítulo 1. Así que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio y clarificar el Evangelio a aquellos que creen que son realmente cristianos. La salvación es un regalo, es por gracia, es recibido por fe, no cualquier fe, la fe puesta en Jesucristo y en la obra que Él hizo por nosotros.
Vamos a resumir ahora los puntos más importantes de este debate. Hemos visto que ellos reducen el Evangelio a una esperanza de un paraíso terrenal, presentan la muerte física como si fuera la solución al pecado, dejando a un lado la cruz, ofrecen la salvación por obras. Ellos dicen que hay que aprender, esforzarse y obedecer para ser salvo, y sustituyen el Evangelio por sinceridad y por guardar mandamientos. Menosprecian la fe en Cristo, colocan en el centro de su mensaje la moralidad y el cultivar las cualidades cristianas, niegan que la fe en Cristo sea suficiente para salvar y utilizan ese malentendimiento que tiene la gente de que solamente basta con aceptar a Jesús en su corazón o algo mental para minimizar el sacrificio de Jesús, diciendo que este no es suficiente para salvar. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable y muy triste, y es que el mensaje de los testigos de Jehová no es el Evangelio. Puede que ellos hablen de Dios, puede que ellos hablen del reino, de moralidad, pero sin Jesucristo crucificado en el centro, no tienen un mensaje que salve. El apóstol Pablo dijo en Gálatas: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esa advertencia aplica perfectamente aquí. Un evangelio sin la cruz, un evangelio sin la sangre de Cristo, sin la sustitución, sin la resurrección, no es un evangelio en absoluto. Este análisis, por supuesto, no busca humillar a este grupo, sino más bien que nosotros como iglesia abramos los ojos. Tenemos que proclamar con mucha valentía: Jesús murió por nosotros, en Él hay perdón, en Él hay vida eterna, Él es la única manera de ser reconciliados con Dios. Si tú, a medida que escuchabas esta conversación y esta explicación, te has dado cuenta que nunca has entendido el Evangelio completamente, hoy es el momento en que lo hagas y respondas en fe a lo que Jesús hizo por ti.